Universidad Humanista Hidalgo. Elige el mundo que quieres. Muchas gracias. ¿Sí me escucho? Gracias, gracias. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí. Debo confesar que me sentía muy nerviosa, pero escuchando las dos primeras conferencias me recolocaron, porque desde donde les habló el doctor Esteve y después el doctor Hakim tiene que ver con lo que yo les voy a con lo que vamos a conversar hoy. El posicionamiento y el situarse en los contextos relacionales. Y antes ¿podemos poner el video, Raúl? Porque quisiera que viéramos este video. Bien. ¿En dónde estoy y cómo estoy? Todas las formas de relación nos colocan en algún lugar. Y todas las formas de relación se viven a través del cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo estando donde estoy? Ahora sí ya lo podemos quitar, Raúl, gracias. ¿Cuánto sé de mí mismo, de mí misma como persona y respecto a la manera en que he aprendido a ser? ¿Qué tanto sé de mí? ¿Cómo he aprendido a ser quien soy? ¿Cómo he llegado al lugar en el que hoy estoy? ¿A qué obedece que hayamos elegido las formaciones en las que estamos hoy? ¿A qué obedece? ¿Qué voces han venido acompañándonos a lo largo de nuestra vida? Ahí. Espérenme, esa no es la que quiero. Ya. ¿Hacia adelante? Gracias. Bueno, mientras se ha arreglado la presentación, les cuento. En la mañana que escuchaba la conferencia del doctor Esteve, que leyó una parte de una historia de un caso. Ese caso, y desde donde lo leía el doctor Esteve, era desde el diagnóstico, desde el impacto que el diagnóstico puede tener en una persona. Hablaba desde la etiqueta. Esa es una forma de posicionamiento. Si yo me posiciono desde el diagnóstico, imaginemos cómo será para una persona que le dan el diagnóstico de trastorno por déficit de atención y además con hiperactividad. Pensemos, ¿cómo lo vive la persona? ¿Cómo será? El doctor Esteve decía en la mañana, ¿le da sentido? Probablemente sí, porque ya tiene una explicación de lo que le está pasando. Pero ¿es la persona? El síntoma no es la persona. Y nosotros trabajamos con la persona. ¿Quién es esa persona? Por lo tanto, el posicionamiento es la forma en que las personas vamos desarrollando una posición, un lugar en la vida. Y esta posición está involucrada en nuestras relaciones. Tiene que ver con cómo interactuamos y tiene que ver con las conversaciones, el diálogo. ¿Cuál es el diálogo que está detrás de un trastorno, de un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad? No les voy a contar la historia de una amiga, les voy a contar la historia del amigo de un amigo. Un colega muy, muy querido que en la infancia, cuando tenía 6, 7 años, se le olvidaban las cosas.
y siempre llegaba tarde a la escuela porque algo se le olvidaba. O lo regresaban o no lo dejaban entrar, o recurrentemente estaban llamándole a su mamá porque algo había olvidado, porque no tenía buenas calificaciones, porque se atrasaba para entregar los trabajos. Y algo que van señalándole a la mamá es algo tiene que hacer con su hijo porque tiene un problema. ¿Qué va aprendiendo esta mamá? Está preocupada. ¿Por qué? Porque le interesa que su hijo ya no tenga tantos reportes en la escuela. ¿Y qué encuentra? Un recurso. Empiezan a hacer una lista de todo lo que tenía que llevar su hijo a la escuela. Y entonces el niño va aprendiendo que hay que llevar esa lista y la lleva pegada en su mochila. Y cada mañana, antes de salir a la escuela, revisa su lista para que no se le olvide nada. ¿Cómo se imaginan que iba sintiéndose este pequeño? Un niño de 6 años que cada mañana, antes de salir a la escuela, tiene que revisar la lista para que no se le olvide nada. Y llega a la escuela y entonces le ponen ejercicios, las matemáticas le fallan y mucho. Y entonces tiene a la maestra insistiéndole, y ya falló, y esto, y qué te pasa, y apréndete las tablas, y esto, y por qué se te olvida, y no te distraigas, y no platiques con tu amiguito, y no te levantes, y no te muevas. Y mírame para saber que me estás poniendo atención y que estás aprendiendo. ¿Cómo se imaginan que se va sintiendo emocionalmente este pequeño? ¿Qué le va sucediendo? Y lo que él va aprendiendo, y esto lo sé desde su experiencia, lo que él va aprendiendo, lo que él va aprendiendo es que se va sintiendo inseguro, se va sintiendo tonto, va sintiendo que no puede. ¿Por qué? Porque ya alguien le dijo que va fallando. ¿Por qué? Porque la mamá preocupada lo lleva a que le hagan una evaluación. Necesitan un diagnóstico para para explicarse qué le está pasando a este pequeño. ¿Y cuál es el diagnóstico? Trastorno por déficit de atención. ¿En qué lugar se va posicionando a este niño? En la enfermedad. Y si yo lo miro desde la enfermedad, ¿cómo me relaciono con este niño? Pensemos, ¿cómo es la relación de las maestras, de los maestros con este niño? ¿Cómo se va construyendo la relación de este niño con el resto de sus compañeritos? Que le van diciendo, ay, eres un tonto, ay, siempre se te olvidan las cosas, siempre terminas al último y además lo haces mal. Pensemos relacionalmente, ¿qué va ocurriendo? ¿Qué le va sucediendo a esta mamá que ha venido siendo cuestionada porque su hijo no está avanzando como debería avanzar en la escuela? ¿Cómo se siente esta mamá? Se cuestiona si está haciendo un buen trabajo como madre con este niño, en qué está fallando ella, en qué lugar es colocada esta mamá como una madre que está fallando. ¿Cuál es la emoción que se activa en esta mamá? ¿Preocupación? ¿Angustia? ¿Ansiedad? Se nos pueden ocurrir un montón, pero lo que más importa es en dónde estoy y cómo me siento en donde estoy. Estoy puesta en un diagnóstico, ¿cómo me siento yo en ese diagnóstico? Y a partir de ahí, ¿cómo soy vista como persona? ¿Qué se dice de mí? ¿Qué me digo a mí misma sobre mí? Ahora sí podemos parar. Y algo que va sucediendo es que vamos construyendo diálogos. Hay voces internas que empiezan a dialogar en mí. Si pensemos, otro ejemplo, si yo soy un varón que espera ser atendido por una mujer y me relaciono con una mujer que lo que espera es que se construya una relación de colaboración, hay un posicionamiento desde una cultura patriarcal
con un posicionamiento a lo mejor desde el feminismo. ¿Qué ocurre ahí? Distintas posiciones en cada uno. ¿Cómo interactuamos desde estos distintos lugares? Puede estallar una bomba, ¿no? Desde un posicionamiento patriarcal y un posicionamiento del feminismo. O bien, ¿qué ocurre entre tú y yo? ¿Cómo ponemos en diálogo estas diferencias? Y al ponerlas en diálogo, vamos viendo qué ocurre. Desde donde yo he aprendido que me debo sentar y esperar a que alguien me atienda. Desde donde yo aprendí a cuestionar ese lugar. ¿Cómo me hace sentir a mí cuando alguien desde este lugar que espera ser atendido y yo llego y no atiendo y recibo un reclamo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo se construye la relación? Desde ahí va posicionamiento y situarse. ¿En dónde estoy? ¿Cómo me siento en ese lugar? El ser dialógico nos va recordando que tenemos posiciones distintas, externas e internas. El doctor Harkin les puso un ejercicio. ¿Lo recuerdan? El ejercicio de cerrar los ojos e imaginar que están atadas, atados o atrapados. Y les pidió que registraran cómo se siente. ¿Cómo se siente vivir como si una estuviera atrapada o atrapado? ¿Cómo se siente? ¿Qué emociones se van activando a partir de ese lugar del atrapamiento? El atrapamiento es el posicionamiento. El situarse es cómo me siento yo desde este lugar. Y el ser dialógico va construyendo un diálogo interno con lo que ocurre afuera y con lo que ocurre adentro. De tal manera que al ser seres individuales, también somos colectivos y relacionales. No soy quien soy por mí, solita. Soy quien soy en relación conmigo y con otros en ciertos contextos referenciales. Bueno, no avanza, pero sigamos avanzando de este lado. ¿Cómo aprendí que los hombres no lloran? ¿Cómo aprendí, siendo mujer, que no debo llorar tanto? Porque debilidad, porque las mujeres que se alteran, enloquecen. ¿Cómo aprendí eso? A través de los discursos, a través del lenguaje, a través de la interacción relacional. ¿Qué voces hablan cuando yo hablo? ¿Qué voces, qué discursos están detrás de lo que yo hablo? ¿Qué historias están detrás de lo que yo digo? ¿Quién habla cuando yo hablo? Hasta ahorita yo he estado hablando y ya traje la voz del doctor Esteve, ya traje la voz del doctor Harkin, ya traje la voz de mi amigo, y traje la voz desde su infancia, y traje la voz de su mamá, y traje la voz de las maestras, y traje la voz de los diagnósticos. ¿Qué voces hablan cuando yo hablo? Cuando yo escucho a una persona, ¿desde dónde la escucho? La escucho sensiblemente y puedo conectar, la escucho con la disposición para poder comprender cómo está y qué necesita de este espacio en el que nos estamos encontrando, o la escucho pensando en lo que me está diciendo, cuál será el problema, cuál será la solución, cuál es la siguiente pregunta que le voy a hacer. Si escucho desde ahí, estar en conexión. ¿De qué me pierdo?
¿Qué dejo de mirar si yo me coloco en un solo lugar? Y que es mucho de lo que hablaba el doctor Esteban en la mañana. Si yo me encuentro solo una historia, ¿cuál es el riesgo? ¿De qué me pierdo? Y Mikhail Bakhtin es un literato ruso y filósofo que se interesa mucho por el diálogo. Y él empieza a leer las novelas de Dostoyevsky y se va dando cuenta que en las novelas de Dostoyevsky no hay un solo narrador, son varios narradores. Y a partir de ahí empieza a darse cuenta, hay varias voces puestas en el diálogo, hay una multiplicidad de voces puestas en el diálogo. Y no solo son las voces, hay una pluridiscursividad. ¿Qué quiere decir esto? Discursos históricamente connotados. Si no se vive de la misma manera, voy a usar lo que me está sucediendo aquí. Venir aquí a este congreso, y ayer quedaban los talleres, y cuando estábamos, ¿se acuerdan del ejercicio de la foto panorámica? Que nos llevó varios minutos para que todos estuviéramos. Y lo que yo viví en este momento de preparación para la foto panorámica fue un lugar de comunidad. Ustedes no me conocían a mí ni yo, ustedes es la primera vez que vengo a la universidad. Y yo, desde el principio, lo comentaba por ahí en la comida, yo percibo un lugar de comunidad. Yo percibo como una gran familia. Y al percibirlos como una gran comunidad y como una gran familia, yo me siento recibida. Voy a contarles los detalles del recibimiento al hotel. Yo llego a la habitación y encuentro una cajita con unas botanas y encuentro un cuaderno y encuentro mi tarjetón con mi nombre. ¿Saben cómo me hizo sentir eso? Yo estaba encantada. Me hizo sentir con la confianza de llegar a un lugar en el que estoy siendo bien recibida. Y a partir de ahí pensamos, ¿cómo construimos relaciones? ¿Cómo se construyen esas relaciones? ¿Qué ideas, qué voces estaban en mí previo a llegar acá? ¿Qué voces estaban? Las voces desde el cuestionamiento, desde la duda, si será el lugar, habré llegado al lugar, la preocupación porque quién me recomendó y si fallo y si no lo hago bien. Piensen, todas esas voces que estaban acá tienen un impacto emocional en mí. Y quiero llevar ahora esta conversación hacia los procesos de la terapia. Anoche en la cena también el doctor Harkin decía, ¿cómo está la psicoterapia hoy? ¿Cómo están las psicoterapias en nuestro país? Y hacía una invitación a reflexionar. ¿Cómo están? Y desde ahí lo que quiero compartirles es, cuando hacemos terapia, o bien desde la educación, cuando estamos formando a alguien, ¿desde dónde lo escucho? ¿Cuáles son sus contextos relacionales? Incluso, ¿qué ocurrió en el trayecto para que alguien llegara tarde a una clase, a una sesión de terapia? Si yo me posiciono en mi agenda y estás llegando tarde y estamos trabajando hábitos y mira, estás fallando. ¿Y qué tal si me pregunto, o si le pregunto, qué pasó? ¿Qué hizo que llegaras tarde? Pues es que mi mamá se cayó y no había nadie más. O es que me dejaron cuidando a mi hermanito. O es que en el trayecto casi choco. Y la persona con la que casi choco se bajó enojadísima.
y eso me atrasó. O es que me asaltaron. ¿Qué diferencia hace la diferencia? ¿Desde dónde escucho? ¿Qué diferencia hace la diferencia? Pensemos en las personas, en sus contextos relacionales y sus contextos de referencia, que no son los mismos que yo tengo. No, para. Es que les hablaba de Mikhail Bakhtin, que habla de la multiplicidad de voces, cuando estamos en diálogos. Y esta frase del filósofo me gusta muchísimo. La vida en su naturaleza es dialógica. Vivir significa participar en diálogos. Y hay diálogos encarnados. ¿Por qué? Porque los vivo a través del cuerpo. Porque todo lo que me ocurre atraviesa mi cuerpo. Y al atravesar mi cuerpo, aparecen las emociones. Entonces, el posicionamiento, ¿en dónde estoy? El situarse, cómo estoy, tiene que ver con las emociones. Cómo me estoy sintiendo con la forma en que alguien me está mirando. ¿Cómo me hace sentir tu mirada? ¿Cómo me hace sentir que alguien me grite? Que alguien me cuestione, que alguien me confronte. ¿Qué me pasa a mí con el confrontamiento? Y desde ahí, cuando estamos en los procesos de la terapia, desde ahí escuchamos. ¿Por qué? Porque lo que yo he sentido a través del cuerpo, muy probablemente a quien yo escucho en algún momento de su vida lo ha sentido. O muy probablemente lo está sintiendo en ese momento. Y si yo no miro qué me dice a través del cuerpo, qué me dice su expresión, qué me dice su postura, qué me dice si a lo mejor noto rigidez en el cuerpo, y yo no lo miro, difícilmente pueda sentirse escuchado. Entonces, desde ahí, las emociones, pensémoslas como relacionales. La manera en que nos sentimos nos lleva a asumir determinadas posiciones. Me estoy sintiendo enojada. ¿Por qué? Porque pasaste y no me saludaste. ¿Cuál es mi reacción? Me enojo, voy y te reclamo. ¿Te pasaste de lado? ¿Qué te pasa? No te vi. ¿Cómo? Si estaba aquí. Te hablé y ni me pelaste. No me di cuenta. Pensemos contexto relacional. ¿Qué venían haciendo? ¿Qué estaba haciendo? A lo mejor venían en el teléfono y yo no me di cuenta. O a lo mejor me está mostrando una forma de ser que no me había dado cuenta antes o que no me había tocado vivirlo desde ahí. Y desde esa emoción, mi emoción tiene un impacto en la otra persona. Y eso va a generar que reaccione de cierta manera. Y cuando reacciona, ya con la emoción, a lo mejor también se enoja, o a lo mejor no, a lo mejor me dice, oye, discúlpame, no me di cuenta. O a lo mejor me dice, ay, ¿qué te pasa? Qué exagerada. No es para tanto. ¿Qué impacto va a tener en mí si me responde esto? O bien, si me dice, discúlpame, no me di cuenta. Emocionalmente, la relación se mueve y es distinta. Dale la siguiente, por favor. Y entonces, la relación entre la emoción y el posicionamiento, eso es el situarse. El doctor Harkin hablaba de cambio 1, cambio 2, desde la terapia sistémica. Y hoy ha evolucionado la terapia sistémica. Mi formación es principalmente desde la sistémica, pero ha evolucionado. Luego de repente les digo, ya es la cuarta evolución, no es la cuarta T, es la cuarta evolución de la terapia sistémica. Llegar a esto, al diálogo. Llegar a poner en diálogo la emoción y, además de nombrarla,
cómo da sentido a la forma en que yo llego a ser quien soy. ¿Qué discursos pueden ser un obstáculo para que yo logre las cosas que quiero? ¿Qué discursos pueden ser facilitador para que yo avance? No es nada más que, o no es que no quiero, no es que soy floja, no es que no tengo claridad en mis objetivos, no. ¿Qué hay detrás? ¿A qué obedece que me esté pasando esto? Se me ocurre un ejemplo desde la terapia y terapia de pareja, porque es lo que más he estado trabajando últimamente. Una pareja que llega por cuestiones de infidelidad, y la infidelidad está aquí, es la punta del iceberg, y llegan creyendo que ese es el problema y que la infidelidad es lo que rompió la relación. ¿Neta? ¿Creen? ¿Fue la infidelidad? ¿O la infidelidad se suma a algo que ya venía ocurriendo? Y si exploramos cómo llegaron a esto, ¿qué les sucedió? ¿Cómo está la relación que permitió llegar acá? Y si exploramos a qué obedece que esto sucediera entre ustedes dos. ¿Y con qué creen que me encuentro? Explorando, curioseando, con que había un distanciamiento desde hace mucho tiempo. ¿Y con qué creen que empezamos a trabajar? Le damos un giro. No es la infidelidad. ¿Qué los llevó a ese distanciamiento? Si me cuentan la historia del distanciamiento, podemos dar sentido a cómo llegó la infidelidad. Pero no es buscando desde la infidelidad, sino el distanciamiento. ¿Cómo llegaron a esto? La que sigue, Alex, porque ya estamos en tiempo. Entonces, el situarse quiere decir ser consciente del tipo de relación en la que estamos las personas, darme cuenta del estado emocional y de la propia posición. Y algo, pues ya no te apures, sino avanza, porque antes de irme quiero dejar dos conceptos importantísimos para podernos mover del lugar: curiosidad e irreverencia. Curiosidad, no demos por hecho. Me toca preguntar cómo se llegó ahí. Y hay muchas gracias. Si quieres pasamos a la siguiente ya. Si doy por hecho, dejo de preguntar. Si doy por hecho, me coloco en un lugar de saber. Si yo curioseo, abro posibilidades. ¿Qué otras formas para vivir estarán disponibles para mí? Distintas a las que quizás estén disponibles para cada una de ustedes, para cada uno de ustedes. Pero si curioseo, decía un terapeuta familiar, check-in, ya murió, pero él decía, a veces tenemos que hacer preguntas ingenuas y abrimos al diálogo. No son preguntas tontas, son preguntas ingenuas que posibilitan abrir en diálogo y que posibilitan mirar horizontes distintos para moverme del lugar. Si estando donde estoy no estoy cómoda, ¿qué sí puedo hacer para sentirme mejor? Entonces, no soy responsable de lo que sucede. Soy responsable de la posición que tomo ante esto que sucede. No puedo cambiar lo que siento, pero sí puedo cambiar cómo reacciono ante eso que siento. Y creo que con esto cerramos por tiempo. Espero haber aportado miradas para que se cuestionen, ¿no? Nos toca
cuestionar, deconstruir y reconstruir, poner en duda. Ay, ya con esto ya me voy, lo prometo. Russell, que trabaja con las teorías de la comunicación, Russell decía, hay que poner un signo de interrogación a aquello que ha sido visto como verdad desde hace mucho tiempo. Gracias. Muchísimas gracias.